Incluso antes del nacimiento de Samuel, la historia comienza con una mujer marcada por un dolor silencioso. Ana llevaba en su interior un profundo sufrimiento. En una época en que tener hijos se consideraba una señal de bendición y honor, ella vivía todo lo contrario. Era estéril. Pasaron los años y el vacío permaneció. No era solo una ausencia física, sino también emocional. Era una carga constante en su corazón. Como si eso no fuera suficiente, Ana también sufría burlas en su propio hogar. La otra esposa de su marido tenía hijos y, cruelmente, le recordaba constantemente lo que ella no podía tener. Esto intensificaba aún más el dolor. Cada palabra, cada mirada, cada situación reforzaba su aflicción. Pero Ana no se guardó todo esto para sí misma. Cada año, su familia subía al templo para presentar ofrendas al Señor. Y fue en uno de esos momentos cuando algo diferente sucedió. Ana decidió transformar su dolor en oración. Se retiró, entró al templo y comenzó a orar con una intensidad que brotaba de lo más profundo de su alma. No fue una oración ordinaria, repetitiva ni superficial. Fue un clamor sincero, lleno de lágrimas, cargado de emoción. Sus labios se movían, pero su voz no se oía. Era una conversación directa con Dios, íntima, verdadera. Allí, en ese momento, Ana abrió completamente su corazón. Le pidió al Señor que mirara su aflicción y le concediera un hijo. Pero no fue solo una petición. Ana hizo una promesa. Dijo que si Dios le daba un hijo, lo consagraría por completo al Señor durante toda su vida. Esto significa que ese hijo no solo llenaría el vacío de su dolor, sería entregado a Dios. Sería alguien apartado, consagrado, viviendo para un propósito mayor. Mientras ella oraba con tanta intensidad, el sacerdote Elí la observaba desde lejos. No entendía lo que sucedía. Al ver sus labios moverse sin emitir sonido, pensó que Ana estaba ebria. Así que se acercó y la reprendió. Pero Ana respondió con humildad. Ella explicó que no estaba ebria, sino profundamente angustiada. Dijo que estaba desahogando su alma ante Dios, compartiendo su dolor y su esperanza. Al oír esto, Elí comprendió. Entonces declaró que Dios le concedería su petición. No fue una respuesta directa de Dios en ese momento, sino una palabra de aliento que trajo paz al corazón de Ana. Y algo cambió en ella. La Biblia muestra que, después de ese momento, Ana regresó transformada. Su rostro ya no era el mismo. La angustia dio paso a la esperanza. Incluso antes de ver la respuesta, ya tenía la certeza de que Dios había escuchado su oración. Así, en esa oración silenciosa, llena de lágrimas y fe, comenzó la historia de un niño que marcaría a toda una generación. Porque, antes de nacer, Samuel ya había sido consagrado a Dios en el corazón de su madre. En aquel momento de profundo dolor, aún en oración, Ana no solo hizo una petición, tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. No fue un acto impulsivo, ni palabras nacidas de una desesperación vacía. Fue un compromiso serio y meditado, lleno de fe y entrega. Allí, ante Dios, Ana hizo una promesa sincera. Dijo que si el Señor miraba su aflicción y le concedía un hijo, ese niño no sería solo suyo. Estaría totalmente dedicado al servicio divino durante toda su vida. No era un tiempo limitado, ni una dedicación parcial. Era algo completo, permanente e irreversible. Imaginen el peso de esa decisión. Ana no solo pedía cumplir un sueño personal. Estaba dispuesta a renunciar a lo que más deseaba, incluso antes de recibirlo. En otras palabras, decía, Señor, si me das este hijo, te lo devuelvo. Esta entrega revela algo muy profundo de su corazón. En aquellos tiempos, los hijos representaban herencia, continuidad familiar, alegría en el hogar. Eso era lo que daba sentido a muchos sueños. Pero Ana estaba dispuesta a ir más allá. No solo quería tener un hijo para sí misma. Quería participar en algo más grande, incluso si eso significaba renunciar a la vida cotidiana con él. Además, el voto implicaba un estilo de vida específico. Al consagrar a ese futuro hijo al Señor, Ana, en la práctica, deseaba que viviera apartado para Dios, sirviendo en un ambiente sagrado, creciendo dentro de una rutina espiritual. Esto significaba que no seguiría los caminos comunes de la mayoría de la gente. Su vida tendría un propósito diferente, dirigido desde el principio. Y todo esto se decidió incluso antes de recibir la respuesta. Mientras seguía orando, con lágrimas en los ojos y el corazón apesadumbrado, Ana demostró una fe que no dependía de una prueba inmediata. Confiaba en que Dios la escuchaba. Y más que eso, demostró que estaba dispuesta a honrar a Dios con lo que aún no había recibido. Este voto no era solo una promesa. Era un acto de entrega total. Fue la prueba de que, para Ana, Dios existía antes que el milagro mismo. Y fue en este escenario, en medio del dolor, la fe y el compromiso, que algo comenzó a gestarse. Porque cuando una promesa nace de un corazón sincero, Dios no la ignora. Tras aquel momento de profunda entrega, algo comenzó a cambiar, aunque aún en silencio. Ana había derramado su alma ante Dios, había hecho una promesa sincera y se había marchado con el corazón más ligero. El dolor persistía, pero ahora iba acompañado de esperanza. Confiaba en que Dios había escuchado su oración.
Pasó el tiempo. Los días transcurrieron como siempre. Pero, llegado un punto, lo que parecía imposible comenzó a hacerse realidad. Dios, en su fidelidad, respondió al clamor de Ana. Quedó embarazada. Para muchos, esto podría parecer un parto más. Pero, para Ana, fue mucho más que eso. Fue la respuesta directa a una oración hecha con lágrimas. Fue el cumplimiento de una promesa nacida en medio del dolor. Y entonces llegó el día. Ana dio a luz a un niño. Al tenerlo en brazos, supo exactamente lo que estaba sucediendo. No fue una coincidencia. No fue algo común. Ese hijo fue, para ella, un milagro. Lo llamó Samuel, un nombre lleno de significado. Este nombre conlleva la idea de una petición al Señor o escuchada por Dios. Es decir, cada vez que alguien llamara a ese niño, recordaría la oración que se elevó y la respuesta que se recibió. Samuel no era solo un hijo deseado. Era la prueba viviente de que Dios escucha. Imaginen el corazón de Ana en ese momento. Ella, que antes había llorado en silencio, ahora sostenía en sus brazos la respuesta a su fe. El dolor que parecía interminable ahora se transformaba en alegría. Pero, al mismo tiempo, algo más profundo sucedía en su interior. Ana no olvidó la promesa que había hecho. Desde el principio, supo que ese hijo no le pertenecía solo a ella. Había sido consagrado al Señor incluso antes de nacer. Esto significa que, mientras experimentaba ese momento de alegría, Ana también era consciente de que, a su debido tiempo, tendría que cumplir su promesa. Aún así, disfrutó cada instante. Lo amamantó, lo cuidó, lo protegió y observó cada pequeño detalle de su crecimiento. Cada sonrisa, cada gesto, cada día a su lado era especial, porque ella sabía de dónde venía ese niño. No era solo el resultado de un proceso natural, era el resultado de una oración respondida. Era el resultado de la intervención divina. Así, el nacimiento de Samuel no solo marcó el final de un periodo doloroso en la vida de Ana, marcó el comienzo de una nueva historia, una historia que comenzó con un milagro y que con el tiempo revelaría propósitos aún mayores. Los primeros años de vida de Samuel estuvieron marcados por el cuidado, el cariño y un amor cuyo valor Ana conocía bien. Cada momento con aquel niño era precioso, porque nunca olvidó de dónde venía. Samuel no era solo su hijo, era una promesa viviente, una respuesta directa de Dios. Pero junto a esta alegría, venía una responsabilidad. Ana no había olvidado la promesa que había hecho. Sabía que, llegado el momento, tendría que cumplir lo que le había prometido al Señor. Y ese momento se acercaba. A medida que Samuel crecía, lo preparaba, no solo con alimento y protección, sino también con la certeza de que su vida tendría un propósito especial. Entonces llegó el día. Cuando Samuel era un poco mayor, después del destete, Ana tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Lo llevaría al templo de Silo, el lugar donde había orado, llorado y hecho su promesa. Imaginen aquella escena. Ana caminando junto a Samuel, tal vez de la mano, mientras se acercaban a aquel lugar sagrado. Cada paso estaba cargado de emoción. No era una visita cualquiera. Fue el cumplimiento de una promesa hecha ante Dios. Al llegar al templo, Ana buscó al sacerdote Eli, el mismo hombre que había presenciado su oración años atrás. Y entonces recordó aquel momento. Afirmó, con claridad y firmeza, que ella era la mujer que había estado allí orando con tanta intensidad. Y explicó que aquel niño era la respuesta a su oración. Luego, con el corazón firme, pero sin duda llena de emoción, declaró que entregaba a Samuel al Señor. Estaba cumpliendo su voto. En ese instante, Samuel dejó de vivir solo con su familia y comenzó a vivir en el templo, bajo el cuidado de Eli. Su vida estaría completamente dedicada al servicio de Dios, tal como Ana había prometido. No fue una simple despedida. Para una madre, entregar a un hijo de esta manera requiere una fortaleza extraordinaria. Pero Ana demostró algo excepcional. Una fe inquebrantable, una fidelidad que permanece incluso en el dolor. Y no se fue de cualquier manera. La Biblia muestra que aquel momento estuvo acompañado de adoración. Ana reconoció que todo aquello provenía de Dios y que simplemente estaba devolviendo lo que había recibido. Así, siendo niño, Samuel comenzó una nueva etapa en su vida. Creció en el templo, rodeado de la presencia de Dios, aprendiendo desde temprana edad sobre el servicio, la disciplina y la dedicación espiritual. Mientras muchos niños de su edad llevaban una vida rutinaria, Samuel ya se estaba preparando para algo mucho más grande. Y todo comenzó con una madre que hizo una promesa, y tuvo el valor de cumplirla. Desde el momento en que lo dejaron en el templo de Silo, la vida de Samuel dio un giro radical. Ya no estaba bajo el cuidado directo de su madre, sino que vivía en un entorno dedicado al servicio de Dios. Siendo aún un niño, comenzó a aprender, día tras día, lo que significaba vivir cerca de la presencia del Señor. Samuel empezó a servir en el templo bajo la guía del sacerdote Eli. Su rutina no era común para un niño de su edad. Mientras otros niños jugaban o ayudaban con las tareas cotidianas, Samuel se involucraba en las responsabilidades del lugar sagrado. Aprendió a cuidar los detalles del templo, ayudaba con la organización,
seguía los rituales y observaba todo con atención. Cada tarea, por simple que pareciera, formaba parte de algo más grande. Allí, Samuel comenzó a desarrollar un profundo sentido de reverencia. Observaba cómo se hacían las cosas, escuchaba las instrucciones y comprendía la importancia de cada acción. El templo no era solo un lugar físico, era un espacio donde la gente buscaba a Dios, ofrecía sacrificios y expresaba su fe. Samuel creció en medio de todo esto. La Biblia destaca que sirvió al Señor desde muy joven. Esto demuestra que su vida se estaba forjando desde temprana edad con un propósito especial. No solo observaba, sino que participaba. Además, recibió un cariño especial de su madre. Cada año, Ana subía al templo y le llevaba a Samuel una pequeña túnica hecha por ella misma. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado. Demostraba que, incluso desde la distancia, permanecía presente de alguna manera, acompañando el crecimiento de su hijo y demostrándole su amor. Samuel, a su vez, creció entre dos mundos, el cuidado de su madre y el llamado de Dios. Con el paso del tiempo, no solo creció físicamente, sino que también maduró espiritualmente. Su interacción diaria con las cosas de Dios le permitió desarrollar sensibilidad, disciplina y comprensión. Pero existía un contraste en ese entorno. Mientras Samuel aprendía a servir con sinceridad, los hijos de Elí no mostraban el mismo respeto. Actuaban mal, faltando al respeto a lo sagrado. Y esto hizo que la postura de Samuel fuera aún más evidente. Aunque era joven, siguió un camino diferente. Así, en silencio, sin grandes anuncios, Samuel se preparaba. Cada día en el templo era una construcción. Cada tarea, una lección. Cada momento, una preparación para lo que estaba por venir. Porque antes de hablar en nombre de Dios ante toda una nación, Samuel aprendió algo esencial: servir en silencio, con fidelidad, en los pequeños detalles. Mientras Samuel crecía sirviendo en el templo, aprendiendo a respetar cada detalle de lo sagrado, algo sucedía a su alrededor que mostraba un marcado contraste. En el mismo lugar donde se desarrollaba con humildad e integridad, había personas que hacían exactamente lo contrario. Los hijos del sacerdote Elí, Hofni y Fineas, también estaban allí. Por ser hijos del sacerdote, ocupaban una posición importante. Eran responsables de las ofrendas, participaban en los rituales y estaban directamente involucrados en el servicio del templo. A los ojos del pueblo, eran hombres que debían dar ejemplo, enseñar al pueblo y honrar a Dios con sus acciones. Pero la realidad era muy diferente. La Biblia describe que no conocían verdaderamente al Señor. Esto no significa que desconocieran quién era Dios, sino que sus actitudes mostraban una falta de respeto, temor y compromiso con lo sagrado. Comenzaron a actuar de manera inapropiada dentro del propio templo. Cuando el pueblo trajo sus ofrendas, dedicadas a Dios, Hofni y Fineas tomaron para sí lo que no les pertenecía. En lugar de seguir lo establecido, se apropiaron de las mejores partes incluso antes de que terminara el sacrificio. Si alguien los cuestionaba, respondían con prepotencia, exigiéndolo por la fuerza. Aquello no era solo una actitud reprobable, era una falta de respeto directa al Señor. Pero la cosa no quedó ahí. Su conducta se extendió a otros ámbitos. Se comportaron de forma inmoral, deshonrando por completo el templo. El lugar que debía ser de reverencia se convirtió, debido a su actitud, en un espacio manchado de irrespeto. La gente empezó a darse cuenta. Vieron lo que sucedía y se escandalizaron. Quienes debían guiar espiritualmente, en realidad, estaban alejando a la gente de Dios. Elí, como padre, conocía el comportamiento de sus hijos. En un momento dado, los reprendió. Les advirtió sobre la gravedad de la situación, diciendo que pecar contra los demás ya era grave, pero pecar contra Dios mismo era aún más grave. Pero incluso después de escuchar estas palabras, Hofni y Fineas no cambiaron. Continuaron actuando de la misma manera, ignorando las advertencias y descuidando su responsabilidad. Y es en este contexto donde Samuel destaca aún más. Mientras que aquellos hombres, ya adultos, eligieron el camino de la desobediencia, Samuel, aún joven, siguió creciendo en integridad. Continuó sirviendo con sinceridad, respetando lo aprendido y desarrollando una verdadera relación con Dios. Era como si dos historias se desarrollaran simultáneamente en el mismo lugar. Por un lado, corrupción, falta de respeto y negligencia. Por otro, crecimiento, fidelidad y preparación. Y esto revela algo importante. El cargo que uno ocupa no garantiza su carácter. Lo que realmente define a una persona son sus decisiones. Así, incluso siendo solo un niño, Samuel ya demostraba algo que faltaban aquellos que debían ser un ejemplo: un corazón alineado con Dios. Llegó una noche tranquila a Silo, una de esas noches en que todo parece estar en reposo. Las actividades del templo habían terminado, las luces casi se habían apagado y todos ya estaban en sus puestos. Samuel, aún joven, se había acostado a dormir. Estaba acostumbrado a la rutina del templo, al servicio diurno, pero aún no había experimentado algo que cambiaría su vida por completo. La Biblia describe que la lámpara de Dios aún no se había apagado, lo que indicaba que esa noche guardaba algo especial.
El ambiente era pacífico, pero algo estaba a punto de suceder. De repente, en medio de la noche, Samuel oyó una voz. Alguien lo llamó por su nombre. «Samuel». Se despertó de inmediato. Sin dudarlo, se levantó y fue a ver a Elí. Para él, esto parecía obvio. Elí era el sacerdote, el hombre más experimentado del lugar, alguien que podría necesitar ayuda durante la noche. Samuel se acercó a él y le dijo: «Aquí estoy, porque me llamaste». Pero Elí respondió que no lo había llamado. Le dijo que volviera a acostarse. Samuel regresó. Se acostó de nuevo, intentando reanudar su descanso. Pero, poco después, la voz volvió a oírse. Samuel, una vez más, se levantó rápidamente. De nuevo fue a ver a Elí, con la misma disposición. «Aquí estoy, porque me llamaste». Y una vez más, Elí dijo que no lo había llamado. Samuel regresó a su sitio, quizás un poco confundido, pero aún dispuesto a obedecer. Para él, esa voz solo podía provenir de alguien de dentro. Entonces sucedió por tercera vez. Samuel, ahora era la tercera vez que ocurría. Samuel, sin comprender aún, se levantó de nuevo y fue a ver a Elí. Su actitud seguía siendo la misma, dispuesto, obediente, disponible. Pero esta vez, algo cambió. Elí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Comprendió que no era una voz cualquiera. No era alguien que llamaba en la noche por necesidad. Era algo superior. Entonces Elí le dijo a Samuel que volviera a acostarse. Pero si volvía a oír esa voz, debía responder de otra manera. Le indicó al muchacho que dijera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su lugar. Ahora, más atento, más curioso, quizás con el corazón acelerado, esperando que volviera a suceder. Y entonces, por cuarta vez, la voz se oyó. Volvió a llamar: «Samuel, Samuel». Pero esta vez, Samuel no corrió hacia Elí. Respondió, y allí, en aquella noche silenciosa, por primera vez, Samuel comenzó a reconocer la voz de Dios. El muchacho que servía en el templo, que aprendía acerca del Señor cada día, estaba teniendo un encuentro directo con él. Y ese momento marcaría el comienzo de algo mucho más grande. Porque, a partir de entonces, Samuel no sería solo alguien que servía en el templo. Se convertiría en alguien que oía y transmitía la voz de Dios.